¿Cómo estás, Carolina? Estamos Hola, preparándonos. muchísimas Bienvenida. gracias. Ya aquí conectadísima y contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por esta colaboración y compartir todos estos conocimientos con nosotros. Vamos a empezar entonces para que puedas compartir tu pantalla. Perfecto, entonces para todos un gusto nuevamente. Soy Carolina Barreto, trabajo para una organización que se llama como Iniciativa de Bonos Climáticos o Climate Bonds Initiative. Eh, um, Soy líder de proyectos para Latinoamérica. Soy colombiana, pero estoy basada en México y tratando de cubrir la región en la medida de lo posible. Pero para todos aquellos que hasta ahora se están familiarizando con Climate Bonds y con quiénes somos, Climate Bonds es una organización internacional y se enfoca justamente en ayudar a la movilización de recursos financieros hacia soluciones verdes. Entonces, inicialmente había un enfoque bastante climático por la emergencia que tenemos, pero digamos que poco a poco hemos visto que no es solamente, que es un tema también transversal, que es un tema, yo creo que ya lo han visto también con las otras presentaciones. Tenemos que, sobre todo en nuestras regiones, pensar en un todo, en una sostenibilidad, en todas las paticas de este bienestar. Entonces, digamos que la idea es ayudar a todos aquellos que quieran movilizar dinero. Eh, ¿Cómo ayudamos específicamente o en qué nos estamos basando? Estamos primero entendiendo cuáles son las necesidades del inversionista, que al final es el que va a poner su dinero ahí, o del sector bancario o de todos aquellos que justamente tienen una labor de prestar, ¿no? O un labor fiduciario y entender qué es lo que ellos necesitan para que este mercado pueda surgir. Eh, una de estas cosas justamente era entender qué es verde o qué es social o qué es sostenible en general. Entonces, Climate Bonds inicia con la identificación de qué es verde. Entonces, ellos desarrollan una taxonomía, que es una clasificación en donde ustedes pueden encontrar proyectos. Es un documentito, la idea es que sea una especie de diccionario en donde el sector financiero pueda ir y mirar como una especie de catálogo y decir, me llegó este crédito, me llegó esta información, esto es verde o no es verde y qué criterios tiene que cumplir. Entonces, eso nosotros lo llamamos la taxonomía. Hoy en día ya existen, digamos, el desarrollo de taxonomía empieza a nivel global. eh, o sea, CBI empieza con este desarrollo para que su implementación pueda darse en cualquier parte del mundo, no específicamente en un país o en otro país o en Europa o en Asia, sino que sea para todos los países y que esté alineado justamente con las necesidades de disminuir las emisiones y muy enfocado a mitigación. Sin embargo, también se empiezan a ver temas de adaptación, temas de resiliencia, temas justamente de conservación de diferentes recursos naturales. Entonces, por ahí más o menos van los temas de taxonomía. Esa es como la columna vertebral de nosotros y con base en esto es que empezamos a sacar diferentes servicios que podemos prestar. Entre estos temas hablamos mucho del desarrollo del mercado y es justamente por eso que vemos muchos punticos en diferentes lugares del mundo, porque justamente no es solamente de concentrar esa información en Europa, donde de pronto inicia y se desarrolla, sino es empezar a llevarla a África, a Asia, a Latinoamérica, para que todos podamos hablar un mismo idioma, para que todos podamos entender, porque el problema climático no es de un país, no es de una región, es de todos. Entonces, ese es uno como de los objetivos de Climate Bonds, llegar con todo esto a todos ustedes. Hay otro tema y es la certificación de instrumentos de deuda verde por el momento o sostenible por el momento. Hay muchos que me dicen, no, pero yo tengo mi bono certificado.
hay que tener en cuenta, hay dos cosas diferentes, lo vamos a ver más adelante, pero específicamente ustedes normalmente cuando ven una emisión de bonos temáticos verdes, sociales, sostenibles, en las buenas prácticas del mercado se requiere que haya una revisión externa de alguien que diga, esto efectivamente es verde según lo que el emisor dijo, por ejemplo. Entonces, eso es una cosa y eso es una revisión externa, pero aquellos que quieran ir más allá pueden tener una certificación de nosotros, una certificación internacional que dice que eso efectivamente es verde, es robusto, está alineado con un estándar. Entonces nosotros digamos como que damos esa estampa, no solamente para para bonos, sino también para créditos y muy enfocado a deuda por el momento. Finalmente, también con base en esto y en toda esta información que existe en el mercado y esta identificación, nosotros hemos empezado a desarrollar bases de datos sobre qué es verde, sobre nosotros consideramos esto verde, lo ponemos en esta base de datos y con base en eso es que nosotros tenemos toda esta clase de información que ustedes van a tener acceso a ella. Ahora bien, quería mostrarles esta gráfica que de hecho salió un poco improvisada porque acabamos de sacar un reporte mostrando, nosotros usualmente veníamos trabajando datos de verde, porque como les dije, nuestra columna vertebral ha sido siempre el identificar qué es verde, las taxonomías verdes y demás. Entonces habíamos tenido, siempre estamos trabajando en una base de datos verde. Ahora ya estamos lanzando justamente nuestra base de datos en donde tenemos no solamente los instrumentos de deuda verde, sino también tenemos los sostenibles y también tenemos los sociales. Dentro de sociales, nosotros estamos categorizando los bonos pandemia. Aquí quiero hacer una parada para aclarar, y yo creo que ya lo han venido hablando en muchos lugares y en presentaciones antes aquí, y es nuevamente, recordemos que es un bono verde o recordemos que es un bono sostenible. Entonces, nosotros hablamos de varios, los bonos es un mundo maravilloso porque es un mundo supremamente diverso. Tenemos bonos a tasa fija, a tasa variable, corto plazo, bueno, más mediano plazo, largo plazo, hay unos también igual algunas notas que son corto plazo. Y digamos que entra esta deuda que la llamamos deuda etiquetada, y deuda etiquetada generalmente alineada a sostenibilidad. Y lo que hemos visto es que dentro de ese mundo de bonos etiquetados, tenemos unos bonos que los llamamos bonos de usos de fondos. Y lo que nosotros vamos a hacer es ponerle una etiqueta y decir que este bono lo vamos, el dinero que levantemos con este bono, lo vamos a utilizar en financiación de proyectos verdes o en financiación de proyectos sostenibles, si es que nosotros decimos que es sostenible, o de sociales, proyectos sociales, si es que nosotros decimos que son sociales. Hay unas particularidades, digamos, como instrumento financiero, es igual que un bono como los que estamos viendo en el mercado hace miles de años. La diferenciación, y yo lo llamo como ponerle el apellido. Entonces tú le pones el apellido de verde, social o sostenible, y lo que te va a decir es tú qué vas a reportar. Entonces alguien me dice, pero ¿y si saco un sostenible? Sácalo. Lo único es que tienes que comprometerte a reportar tanto tu impacto verde como tu impacto social. Ahora, si tú tienes una cartera en donde tienes además unos indicadores divinos, sociales, saca uno social o saca uno sostenible en donde además estés reportando el impacto social, pero también el impacto ambiental que está asociado a esos proyectos y al mismo tiempo el verde. Y eso es lo que está pasando mucho en nuestros países. Nosotros no podemos empezar a pensar que vamos a financiar ciertos proyectos que están alineados con el medio ambiente, cuando realmente el medio ambiente lo que nos va a hacer es darnos a nosotros también más salud, darnos a nosotros más bienestar. Entonces también existe un impacto social. Pero de nuevo, aquí con esto lo que digo es, ustedes pueden reportar lo que quieran, lo importante es ser supremamente transparentes
en qué se van a comprometer a reportar, en cuáles son las métricas que ustedes van a utilizar y qué es lo que ustedes también entienden por verde, qué es lo que ustedes entienden por sostenible o por social. Entonces, yo les quería traer este reporte. Justamente está saliendo en este mes, para que lo lean. Todo está ahorita en inglés, pero hay muy buena información, no solamente de las últimas cosas que estamos sacando, sino justamente también de algunas políticas interesantes que están utilizando otros países. Entonces los invito a todos. Ahora bien, empecemos ya a mirar. Bueno, y antes hacer también una aclaración, los bonos pandemia que también han empezado a contarnos, pues han empezado a salir y nos dicen, ¿y eso dónde entra, no? Entonces, los bonos pandemia nosotros los hemos catalogado, no, nosotros digamos que el mercado lo ha catalogado como un bono social. ¿Qué es lo que pasa? Hay unos bonos pandemia o unos bonos COVID que no necesariamente cumplen con las buenas prácticas que se cumplen con estos bonos etiquetados. Entonces hay que tener también en cuenta qué tipo de información es que estamos dispuestos como inversionistas, por ejemplo, a aceptar de ciertos bonos que no cumplen con, digamos, algunas buenas prácticas. ¿A qué me refiero con eso? Y esto es una particularidad también del mercado de los bonos etiquetados. Para que ustedes salgan con un bono, yo les contaba que era un bono normal, donde ustedes tienen que especificar a dónde van el uso de los fondos. Aparte, hay dos cosas que tienen que presentar. Hay una cosa que se llama el marco del bono verde o el marco del bono social o sostenible, dependiendo la etiqueta que le pongan. Y ahí es donde ustedes van a especificar justamente cuál va a ser el uso de los recursos, cuál es, por ejemplo, el manejo interno que le van a dar o el monitoreo interno que le van a dar, el reporte cada cuánto va a ser, qué tipo de métricas van a reportar. Entonces, ese marco es bien importante porque es como va en conjunto con el prospecto, digamos, de colocación de un bono. Y aparte, tienen como buena práctica que ir a una revisión externa, porque está muy bonito que ustedes digan que son verdes pensando en lo que ustedes creen que es verde, pero aquí lo que nosotros tenemos es que alinearnos a lo que el resto del mundo también entiende como verde o como social o como sostenible. Y por eso es que es tan importante la revisión externa. Y este es el extra de transparencia que le está dando a los inversionistas y por eso es que ha sido como tan exitoso y tan interesante. Vamos a recorrer rápidamente cuál ha sido el avance y nos vamos a enfocar nuevamente en los bonos verdes, porque nuevamente les cuento, hasta ahora estamos sacando nuestra base de datos sociales, entendiendo mucho más el mercado, pero nosotros obviamente hemos venido trabajando bastante en aquellos bonos verdes que son, digamos, los que empiezan el mercado de estos bonos etiquetados. 2014 tenemos, por ejemplo, los principios de los bonos verdes de ICMA, que es la institución, la Agencia Internacional de Mercados de Capitales, y ellos justamente empiezan a identificar que para este tipo de bonos necesitamos cumplir con unos principios, tenemos 4 principios. Entonces salen ahí y el mercado se empieza a estructurar. En 2015 empezamos a ver Acuerdo de París. Y a partir del Acuerdo de París es que nosotros también estamos empezando a ver no solamente un aumento exponencial, sino también estamos viendo más colorcitos dentro de las barras, estamos viendo más diversificación en el tipo de emisores. Y esto es bien importante porque creo que antes Mauricio ya les había comentado sobre la importancia que tienen los bancos de desarrollo tanto a nivel local como supranacional en el desarrollo de este mercado. Y son ellos los que empiezan a salir con emisiones al mercado, tomando el riesgo, entendiendo si es que esto sí es un mercado interesante, puede ser que sea un mercado interesante en Europa, pero no sabemos qué es lo que pasa en Latinoamérica. Entonces, muchos de estos bonos, de estos bancos de desarrollo locales empiezan, o supranacionales, el BID también, el IFC, el Banco Mundial, empiezan a tomar un poco el liderazgo en estas emisiones. Pero lo que empezamos a ver muy interesante es que ya empezamos a ver interés por emisores como las instituciones financieras,
las empresas y las instituciones, digamos, no financieras, los bonos soberanos, los empezamos a ver en 2017. Empezamos a ver también, digamos, créditos muchísimo más grandes, más robustos, que además también empiezan a pedir y a solicitar que tengan esta etiqueta. Y así ya vamos viendo que, por ejemplo, a 2019, que fue un año récord en donde pues, tuvimos más de 259 mil millones de dólares en emisiones, pues obviamente ya vean cómo los colorcitos empiezan a cambiar. Algo bien interesante son las emisiones soberanas, que Ecuador justamente tiene su emisión soberana del bono social. Y esto es bien interesante para el mercado porque desde un punto de vista financiero, lo que nosotros también queremos ver es más profundidad, es más liquidez, más diversidad, opciones para los inversionistas, opciones para el mercado, opciones para nosotros mismos para poder invertir. Entonces, eso es lo que está trayendo este mercado. ¿Y qué está pasando? Les había mostrado 2019, que era lo que había pasado, y ahora traigo a colación 2020, porque, y me devuelvo un poquito a los colorcitos que les había mostrado en la primera imagen. Esos colorcitos y esos montos que les había mostrado son relacionados al primer semestre de 2020. ¿Y qué estamos viendo en 2020? ¿Qué estamos viendo pues en medio de la pandemia? Estamos viendo, por supuesto, por ejemplo, que las emisiones en marzo bajaron considerablemente, los bonos pandemia subieron de marzo, treparon, ya hoy en día otra vez están digamos, en niveles bastante bajos o casi que iniciales, y lo que estamos viendo es otra vez una recuperación nuevamente. Estoy enfocada ahorita en los bonos verdes, y estamos viendo justamente, y esto es a nivel mundial, estamos viendo justamente que en septiembre no solamente fue un excelente mes en 2020, sino que ha sido un mes récord. Entonces, antes yo creo que han venido escuchando también como que no, ya los bonos verdes, en marzo ya los bonos verdes se fueron, ya llegaron los sociales, lo cual está muy interesante. Yo creo que lo importante y lo interesante es la diversificación, ¿no? Las opciones, tener más opciones enriquece. Pero lo que estamos viendo justamente es que en septiembre nosotros estamos viendo temas récord. ¿Por qué? Hay muchas razones. Una de esas razones viene también por los acuerdos verdes en Europa, por la importancia que se está viendo de la recuperación sostenible. De nosotros estamos mucho, yo estoy en Ciudad de México y me parecía increíble poder abrir la ventana y no tener la polución todo el tiempo en esta pandemia. Obviamente yo no quería que pasara una pandemia para poder ver el aire limpio, pero al mismo tiempo decía que increíble, qué cosa tan buena. Y ahí es donde uno empieza a ver cuáles son los beneficios que esto también conlleva. ¿Qué pasa en Europa, por ejemplo? Nosotros empezamos a ver que a la par, por ejemplo, que muchos países empezaron a sacar sus programas de recuperación, muchos empezaron justamente a implementar temas de sostenibilidad y de cómo vamos a recuperar el empleo, pero cómo vamos a recuperar las industrias y cómo vamos a hacer que sigamos haciendo, que sigamos vayando hacia una línea y una trayectoria de acuerdo a nuestros compromisos con París, con respecto a nuestros compromisos con el mundo, de ser mucho más críticos y entender más la importancia ambiental. Alemania, por ejemplo, sacó su Twin Bond, su bono gemelo, en donde sacó un bono verde y sacó un bono normal al mismo tiempo. Alcanzó a levantar alrededor de los 6.000 millones de euros. Y lo interesante del mercado de Alemania es que todos los emisores apenas empezaron a escuchar que el mercado, digamos que el país como tal iba a emitir soberano, muchas de sus empresas ya empezaron también a trabajar en sus propias estrategias para alinearse con eso. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, empezamos a ver a Daimler, a la Mercedes, a Volkswagen emitiendo bonos. Entonces, de repente estamos viendo
emisiones que van como en cadenita, empieza uno y empiezan los otros como los hijitos a nacer. Y eso es una de las cosas que nos está mostrando, por ejemplo, los soberanos. Queremos ver en Ecuador, obviamente, muchos más bonos de estos ya más chiquitos, los hijitos saliendo de este gran bono soberano que emitieron. Hubo otro que ha sido bastante reconocido bueno, y yo creo que ya me voy a ir ahorita más a Latinoamérica, pero hace poco había una entrevista bueno, un webinar con un inversionista de Holanda de un fondo de pensiones y justamente reconocía lo interesante del último bono soberano de Egipto, que pasó hace poco. Y parte de lo que esta persona decía es, nos encanta la transparencia y la forma de transmitir lo que van a financiar. Que aunque Alemania haya sido muy interesante y es Doña Alemania, no, hay una parte en que Alemania dice que va a financiar temas de investigación, pero a veces no es tan claro, no es tan tangible, no se sabe bien cómo tomar eso y dónde ponerlo. Mientras que cuando se sale, sobre todo al comienzo, y nosotros en países emergentes, mercados emergentes, empezamos a ser muy claros en lo que nosotros identificamos que vamos a financiar, eso ayuda muchísimo al mercado. Y bueno, también tuvimos emisiones en Latinoamérica en septiembre, tuvimos hace poco una emisión del Banco de Bogotá bastante exitosa en Colombia, era la primera vez que ellos volvían al mercado local, estaban siempre en el mercado internacional y pues claro, siempre tienen un poco de miedo volver y después de pandemia les fue bastante bien. Entonces yo creo que estos son la clase de casos que nos parecen interesantes entender. Les quería también traer de este mismo reporte que les mostré al comienzo, hicimos un mapeo también como del tipo de iniciativas que ayudan justamente a desarrollar estos mercados. Entonces, por un lado, tenemos diferentes países hablando de taxonomías, región como tal, Europa está también trabajando en su propia clasificación. Recuerdan que yo les había dicho que CBI ha trabajado en una clasificación, sin embargo, ya empezaron desde los gobiernos locales o regionales a empezar a identificar la importancia para el inversionista, para el emisor, para el mercado, de entender qué es verde y qué no es verde. Entonces tenemos iniciativas, por ejemplo, en Colombia, en Chile, por lo menos por ahora en la región. Tenemos también algunos bonos soberanos, que ayudan, digamos, no es una política como tal, y justamente aquí aparece Ecuador, no, de nuevo estamos hablando aquí más de los bonos verdes soberanos, que es lo que más cubrimos, pero igual es importante recalcar el bono verde de Ecuador. Justamente este mismo inversionista que les contaba de Holanda, te estaba diciendo que, digamos, el bono soberano de Ecuador era también muy interesante porque era claro cuáles eran los fondos, ¿no? Era vivienda, financiación, vivienda social. Y también, digamos, se fueron por una revisión externa, estuvieron acompañados del BID. Hubo otro que fue el de Guatemala, que ellos mostraron como que no era ideal, porque ellos, por ejemplo, no fueron a una revisión externa, y esas son la clase de cosas que el mercado no ve como con muy buenos ojos. Entonces, bravo a Ecuador por haber logrado también ese buen reconocimiento y uso de las buenas prácticas. Hay otros temas que son bien importantes y son las iniciativas que tienen los países. Y justamente Daniel Ortega, que estaba por aquí con ustedes, justamente ha sido el facilitador de esta gran iniciativa de las finanzas sostenibles. Tenemos un podcast con él en nuestra plataforma Spotify y Apple para que vayan y lo escuchen. Y esta clase de iniciativas también son aquellas que impulsan los mercados cuando los reguladores están interesados en entender hacia dónde va el mercado y cómo lo tiene que regular o cómo lo tiene que apoyar, sobre todo, para que dé esa claridad y esa transparencia y ese respaldo a los que están detrás de los mercados. Ahora bien, habíamos hablado mucho de
mundo muy interesante. Estados Unidos, por ejemplo, no lo nombré, pero Estados Unidos ustedes pensarían que de pronto, bueno, Europa muy avanzado y demás, pero Estados Unidos, ¿dónde quedó? Estados Unidos es uno de los emisores más interesantes. Tuvimos, por ejemplo, emisiones de Verizon, tuvimos emisiones de Alphabet, de Google. En China también hay un mercado bastante interesante. Los reguladores, justamente ellos sacaron la primera taxonomía a nivel país en China, entonces, y bueno, no necesariamente 100% alineado con los acuerdos y con las necesidades, porque había incluido el carbón dentro de sus temas verdes, lo cual no es muy alineado a lo verde, pero ya este año, justamente a mitad de año, sacaron esos temas digamos, de carbón y de petróleo y demás de sus clasificaciones verdes. Ahora, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Y es bien interesante porque, bueno, digamos, instituciones como yo les había dicho, como la CAF, como el BID, como el mismo Banco Mundial, los bancos locales han apoyado muchísimo este mercado. Digamos, México ha venido siendo un pionero, no solamente en emisiones, yo aquí les estoy mostrando muchos temas de emisiones, pero ha sido un pionero, por ejemplo, en traer una iniciativa, en sentar a muchas partes, a sentar al sector privado y empezarles a mostrar esto, no solamente desde el punto de vista, digamos, ambiental, de los beneficios y cobeneficios que puede traer, sino también de los riesgos que esto puede implicar en los portafolios de inversión. Brasil, por supuesto, supremamente fuerte en la región en términos financieros y, por supuesto, en la medida en que los países empiezan a tener esa fortaleza, ese poder financiero, pues obviamente sus inversionistas también empiezan a reconocer que esto es un mercado bien interesante y es algo bien bonito que estamos viendo y estamos hablando de cuál es la nueva normalidad, ¿no? En todas las situaciones, en ponernos el tapabocas, en salir con los amigos y vernos en el parque, todo esto es como la nueva normalidad. Y justamente lo que se ha venido hablando es que en el mundo de la deuda, la nueva normalidad es que sea deuda sostenible. Lo que nosotros vamos eventualmente a querer es que todo se impregne de una etiqueta, de que todo tenga, digamos, que ese nivel de transparencia y que todo vaya alineado justamente a un mundo más sostenible holísticamente. Entonces, es un tema que, como vimos en las barras, va creciendo y no está echando para atrás. Y vienen más etiquetas. Estamos viendo, por ejemplo, la etiqueta del bono soberano ODS, estamos viendo la etiqueta ODS de México, estamos viendo etiquetas que se llaman los Sustainability Linked Bonds, que es un tema un poquito diferente porque no está necesariamente unido, digamos, el uso del fondo no se identifica específicamente a qué proyectos va, sino es más como en general la empresa con qué se compromete y si no cumple con lo que se compromete, tiene que pagar más tasa, más interés. Empiezan a ser algunos bonos mucho más interesantes que otros, mucho más complejos que otros, pero es lo que empezamos a ver. Uno de esos, por ejemplo, acabó de sacar Suzano en Brasil, bastante interesante. Y en la región, entonces les estaba contando, veníamos viendo a México y a Brasil con unas iniciativas desde hace bastante tiempo. Yo creería que aproximadamente 2015-2016 es que empieza el mercado en Latinoamérica ya a surgir. 2017 ya no hay vuelta de hoja, empezamos a montarnos en este tren de las emisiones sostenibles. 11 países de Latinoamérica ya han emitido, digamos, dentro de sus países diferentes emisores han emitido sus bonos verdes por el momento. Y por supuesto Ecuador lo vimos, tenemos el bono de Pichincha, tenemos el bono social que ya les había hablado, y Chile es nuestra gran sorpresa, ¿no? Es la sorpresa del 2019, donde ellos venían muy calladitos, en donde ellos venían, son bastante estructurados y entonces vienen con toda, ¿no? Y entonces cuando empezaron a decir,
Ahora sí me entro, salieron con un bono soberano supremamente exitoso en el segundo mercado por el momento, hicieron un par de emisiones el año pasado y este año en enero salieron también con emisiones, bastante bien recibido en el mercado financiero externo por el momento, que es donde hicieron sus colocaciones. Aquí estamos viendo también ya con otros ojos dónde están Latinoamérica, Argentina, cada uno, yo le digo, cada uno tiene su propia historia, entonces nosotros vemos a una Argentina con gobiernos locales y esto va a ser bien importante, nosotros estamos viendo muchos gobiernos locales, en Estados Unidos, cuando yo les decía los municipality bonds o los bonos justamente emitidos por provincias, por estados, por ciudades, están saliendo bastante ahorita, son muy interesantes y justo en modo pandemia muchísimo más. Y eso es lo que nosotros queremos también ver en la región. Esa recuperación, pero esa recuperación sostenible, impulsado por bonos soberanos, pero también por bonos como subsoberanos o bonos locales. Entonces, Argentina es un claro ejemplo de ese tipo, digamos, de modelo. México, por su lado, también, digamos que aquí no ha sido tanto la emisión de mercados locales, ha sido más la emisión y el apoyo de los bancos de desarrollo. Tenemos un FIRA, que es un banco de desarrollo apoyando mucho la agricultura, todos los temas forestales, entonces ha sido supremamente interesante. Y vemos, por supuesto, a Chile, como les conté, con su historia del bono soberano. Chile también tiene una mesa de trabajo, está hasta ahora justamente pensando si, y esto es una invitación que yo les hago también a todos, y es si debo empezar a trabajar en taxonomía en este momento o no debo empezar a trabajar en taxonomía, en esa clasificación. Es un tema en donde más bien espero y me uno a otras o empiezo a identificar cuáles son las necesidades. Yo creo que ese es uno, por ejemplo, de las cosas buenas que está haciendo Chile en este momento, que es estar pensando en primero si es que sí o si es que no, la taxonomía, ellos están en un momento preparado para eso. Entonces es bien importante, pero definitivamente ellos ya tienen ambiciones bastante altas para llegar a neutralidad 2050, en 2050. Entonces, más allá, digamos, la taxonomía va a ser un engranaje bien importante, pero ellos ya están empezando a identificar cuáles son los sectores que más emiten, cuál es la política que tiene que pasar, cuál es la electrificación. Entonces, son esas cosas que se complementan, empiezan a complementarse tanto la política nacional como el interés del inversionista, como, digamos, ya los temas de taxonomía. Brasil, habíamos visto, justamente es un enfoque muy corporativo, las empresas allá son muy fuertes, los bancos de desarrollo, por supuesto, también han impulsado este mercado. En Colombia, por ejemplo, ha sido mucho más el sector financiero, los bancos han estado muy activos emitiendo y esto es bien interesante. Yo creo que para esta charla justamente y entender desde el punto de vista de banco, desde el punto de vista de institución financiera, cuál es el compromiso y por dónde tengo que ir. Y una de esas cosas que están empezando a identificar en los bancos en Colombia es que no solamente tienen que ser ellos emisores en sí mismos de bonos para incentivar también los mercados locales, y muchos también me preguntan esto, ¿no? Oye, ¿y emito en dólares o emito en euros o emito en qué emito? Y es bien importante porque dependiendo mi sombrero, pero si me pongo mi sombrero de desarrollo de mercados locales, hay apetito hay apetito en Latinoamérica y hay apetito también en los mercados locales. Entonces, obviamente eso va de la mano con cuál es la situación financiera, económica, macroeconómica, la estructuración financiera, el monto. Hay muchos temas ahí que para eso la banca estructuradora es tan importante como asesor. Tú por el hecho de tener una estampa verde no te va a asegurar que vas a vender el bono, porque tienes que asegurarte que financieramente sea viable. Es importantísimo, paso uno, ¿no? Entonces, en Colombia justamente lo que están hablando los bancos es primero entendiendo ellos desde el punto de vista como emisores qué tienen que hacer, desde el punto de vista como aquellas instituciones que dan crédito, cómo llegan a ellos también a identificar sus propios créditos y clasificarlos internamente en social, en verde o en sostenible.
y bajo qué criterio, qué sistemas internos tienen que empezar a establecer, qué comités internos tienen que empezar a tener, cómo llegar a permear con esta información a muchos niveles de la organización. Esto tiene que venir de las cabezas, pero tiene que llegar al vendedor. Si el vendedor no sabe qué es verde, si el vendedor no sabe que tienen una línea de crédito verde, ¿cómo vamos a hacer para incentivar este mercado? Entonces, es justamente este mercado, este mundo de cómo desarrollo internamente toda mi institución para que esté alineado. Y esto además es mucho más ambicioso porque tiene que ser además alineado a una estrategia de banco, una estrategia de institución financiera, de cooperativa, de cómo vamos a colaborar, ¿no? Entonces, eso ha sido bien interesante. Y por otro lado, también ponerse el sombrero de negocios. Tú como institución financiera y aquellos que son bancos tienen la opción de ayudar a otros a estructurar. Entonces muchos están haciendo eso, muchos están empezando a emitir sus bonos, entendiendo internamente cómo es esa clasificación y al mismo tiempo aprendiendo de cómo ser estructuradores y empezar a también ofrecer esos servicios. Los bancos aquí también son inversionistas. Entonces, desde el lado de inversionista, desde el lado de fiduciario, bueno, ¿cuál es mi apetito también? ¿Cómo alineo esto a ahora mis principios ASG? Entonces, mis metodologías ASG. Y como banco, ¿cuál es mi metodología ASG? O como organización. Entonces, eso, todo eso, poco a poco se va a ir engranando y lo vamos a ir viendo cada vez más. Algunas de estas cosas justamente que sobre todo en instituciones, y porque recalco mucho en las instituciones financieras, porque, bueno, obviamente estoy con muchos de ustedes, pero también porque muchos quieren empezar con todo, ¿no? Quieren abarcar y entonces ya nos... Y cuando empiezan a ver están saturados y no sabemos por dónde empezar. Entonces, aquí es donde hay que tener mucha claridad y hay que empezar a tener prioridades y hay que empezar a ir por lo fácil. O sea, uno de mis consejos es empiecen a entender lo básico, empecemos a entender, por ejemplo, si yo entiendo muy bien los temas sociales, empecemos a implementar temas sociales. Si yo entiendo muy bien en el mundo verde la energía renovable, que es justamente una de las cosas que más se financian, tanto con bonos como con créditos verdes, empecemos por ahí. Y eso no está mal, está bastante bien. Y empecemos poco a poco a entender ese mercado o empecemos a ver también de pronto, no es ese, pero es la construcción sostenible o es el transporte. Y entonces, o dependiendo las prioridades de cada país, de cada región, de cada lugar, y es empezar poquito a poco a adentrarse en ese mundo, a leer un poquito más sobre qué es, qué no es, a tener esta clase de conversaciones y con nosotros con mucho gusto tenemos, por ejemplo, unos temas de capacitación supremamente enfocados a solamente esto, a entender qué es energía, a entender qué es edificación verde, qué es agua. El tema de agua es muy bonito, muy importante para nosotros y no lo podemos ver solamente desde el punto de mitigación, de reducción de emisiones, porque es que el agua lo que más nos interesa a nosotros es que llegue limpia, es que se adapte a los cambios. Entonces, no solamente podemos hablar en ciertos sectores con tanta facilidad, por ejemplo, como hablamos con energía. Hay unas cosas en donde, por ejemplo, forestal, tenemos que empezar a entender cuál es nuestra propia situación. Pero aquí es donde justamente yo los invito a empezar a mirar cuáles son esas opciones. Creo que los que nosotros siempre llamamos los ganadores, no, los más fáciles para empezar son energía, edificación sostenible y transporte, y ya poco a poco uno se va metiendo en el resto. Así luce una taxonomía, así es como ustedes ven diferentes sectores, diferentes subsectores, todo lo que tiene el chulito es aquello que se puede certificar y este es el tema que siempre nos preguntan y que les había comenzado a hablar al comienzo, les había tratado de comentar al comienzo, y es, existe una certificación que solo la damos nosotros, nadie más les da una certificación para bonos verdes por el momento o bonos sostenibles si es que la mayoría de
la mayoría no, el 100%, por ejemplo, de los recursos van, por ejemplo, a vivienda, ¿sí? A vivienda social, pero es vivienda social además sostenible. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, el reporte de sostenibilidad, de impacto social y de impacto ambiental, pero en ese caso, por ejemplo, a nosotros nos importa mucho que lo que ustedes estén financiando, por ejemplo, en vivienda, si le están poniendo el tema social, revisen muy bien los temas ambientales también. Entonces, ahí es donde nosotros, por ejemplo, cuando se mete este tema ambiental, es que nosotros podemos con mucho gusto entrar y ponerles la estampita internacional. ¿Cómo empieza? Primero tienen que preparar el bono. Primero y antes que nada es sentemos a las partes, hablemos, cuál es la estrategia, empecemos a pensar en la estrategia, empecemos a pensar en qué queremos, en quiénes van a estar involucrados, en el comité que yo les comentaba al comienzo de sostenibilidad, que sea un comité bien diverso también, que tenga el tesorero, que tengan a los ingenieros, que tengan a los vendedores, o sea, un comité bien chévere, bien interesante, donde todas las partes empiecen a entender y ya después se empieza a preparar el bono que tenemos, cuál es la información que necesitamos, cuáles son las organizaciones que nos pueden apoyar, dónde podemos conseguir dinero, las iniciativas que existen, cómo nos pueden apoyar y empezar a unirse a todos estos recursos que existen. Preparan el bono, identifican, y esto es lo primero que hay que hacer, empezar a identificar qué es lo que van a unir. O no solamente un bono, piénsenlo como una línea de crédito sostenible o verde o social, pero de nuevo, yo les digo, no se enreden con tantas cosas. Si lo más fácil es empezar con el social, empiecen por ahí. Si lo más fácil es empezar con el verde, hagan una línea verde o hagan una línea social y poco a poco la van empezando a mejorar, a ponerle adornitos, a ponerle cosas. Cuando ustedes ya tengan la identificación de esos activos, la identificación de esos créditos, de qué es lo que van a incluir en esa línea verde, en esa línea social, en ese bono, ustedes generalmente, cuando ya, y esto pasa mucho cuando van a emitir o cuando quieren certificar o ya cuando quieren ponerle la estampita, tienen que tener el marco, que era este documento que yo les contaba al comienzo, de qué es lo que ustedes van a financiar y cómo cumplen con los principios de los bonos verdes. Ese marco ustedes lo llevan a los verificadores externos y les dicen, aquí está, esto es lo que yo creo que es verde y el resto de temas que va. Y ahí el verificador externo es una institución externa, ellos también quieren, o sea, digamos que no quieren tener riesgos de estar diciendo que esto es verde cuando no es verde, entonces también digamos que hay unos incentivos para que ellos también sean bastante independientes en sus revisiones. Y ya si el emisor quiere irse más allá e ir a la certificación, va a CBI, viene con nosotros y dice, aquí está mi marco, aquí está mi verificación, yo quiero mi certificado. Te dan tu certificado y una de las cosas con las que te comprometes en ese certificado es a reportar cada año. El reporte hoy en día, al año, para saber si sí gastaron los recursos en lo que se pidió, no necesariamente está pasando y eso es un gran mercado, es una gran falla del mercado en donde no hay por el momento ninguna penalización, pero sí es importante para los inversionistas. Ahora, muchos inversionistas empiezan a decir, no hay reporte, no hay inversión, ya no más, no sigo con ustedes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la idea es mantener ese reporte anual, tanto con qué se gastó, cómo se gastó el dinero y cuál fue el impacto que yo tuve con ese dinero. Entonces, esos son los pasos. Y esto me voy a pasar muy rápido porque creo que ya me pasé el tiempo y mil disculpas. En algunas encuestas a los emisores de beneficios dijeron que los beneficios, por ejemplo, atraían más inversionistas, atraían más demanda, teníamos beneficios, digamos, algunos dicen que tienen beneficios en precios, los costos realmente no son más altos o son similares o son más bajos, o hay, digamos, otras instituciones que apoyan mucho con estos temas externos. Y simplemente lo que nos dicen es háganlo. O sea, yo creo que el principal miedo es lanzarse, es tomar el riesgo. Entonces,
cuando ya lo empiezan, ya, se lanzan y ya y tiene que salir porque tiene que salir. Entonces yo creo que esa es la invitación acá. Empiecen con lo que les digo, empiecen con poco y vayan subiendo. Y los invito a nuestras páginas web, a nuestro LinkedIn, a nuestro Twitter. Nosotros también estamos tratando de llevar mucha de esta información en español por el podcast, porque mucha de esta información está en inglés, pero nosotros estamos aquí con mucho gusto. Muchísimas gracias nuevamente y qué pena, creo que yo me pasé, me emociono mucho hablando de este tema, pero bueno, cualquier pregunta con gusto.